Ya a ver, chicas, vamos a comenzar. Muy buenas noches. Mi nombre es Kevin López. Soy el asesor por la parte de la asignatura de traumatología del 2024-2. Voy a compartir mi pantalla un momento. Sí se puede visualizar mi pantalla, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Entonces, ya envié el pretest para que lo puedan ir completando, ¿no? Con las preguntas. Son 5 preguntas de 4 opciones, ¿no? Y lo vamos a revisar ya en el post-test y resolverlas cada una de ellas, ¿sí? Entonces, voy a compartir ahora las diapositivas que vamos a utilizar para la primera sesión. En esta primera sesión vamos a ver más que nada todo con lo que tenga que ver con las generalidades de las fracturas, ¿ya? Lista. Ya. El tema de los temas que vamos a tocar en esta primera sesión va a ser con todo lo referente a las generalidades de la fractura, ¿ya? Mecanismo de fractura, perdón, de producción, procedimientos tanto en reducción y movilización básica. También vamos a hablar del preoperatorio, ¿no? Justamente que es el primer tema que vamos a tocar. Este es el índice de los temas, ¿ya? Vamos a hablar de las fracturas, mecanismo de producción y fracturas expuestas y también del preoperatorio. Vamos a comenzar primero con el preoperatorio. A ver. Cuando hablamos nosotros de preoperatorio, vamos nosotros a hablar justo de un conjunto de evaluaciones y estudios, ¿ya? Un conjunto de evaluaciones y estudios. A ver si se enciende el lápiz. Ahora sí. ¿Ya? Va a ser más que nada un conjunto de evaluaciones y estudios para que, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Para que se lo va a realizar antes, de someterlo a cirugía al paciente, ya con el objetivo de más que nada identificar, minimizar los riesgos asociados a toda intervención quirúrgica que se le indica, ¿no? Al paciente. Entre ellos vamos a justamente, los componentes van a ser una buena historia clínica, ¿ya? Donde se va a hacer la revisión de antecedentes médicos, quirúrgicos, familiares, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Y los factores también de riesgo, como enfermedades crónicas que pueda tener el paciente, ¿no? Diabetes, hipertensión, alergia, ¿no? Uso de medicamentos, entre otros. Después, un buen examen físico, ¿no? Con todo lo que sabemos, signos vitales, examen completo, más que nada en la lesión traumática, ¿no? Es con lo que vamos a ver en ese curso. Después, estudios de laboratorio, ya como ya puede ser un hemograma, química sanguínea, ¿no? Pruebas de coagulación, grupo y factor RH, ¿no? Importante para ese tipo de situaciones también, en caso que se requiera transfusiones de sangre. Y después tenemos a los estudios de imagen, estudio de imágenes, ¿ya? Imágenes. Y aquí les tengo a la izquierda los principales estudios de imágenes que utilizamos justamente en cirugía del aparato locomotor, en traumatología. Primero está justamente la radiografía, ¿ya? La radiografía siempre se va a pedir en dosis incidencias, ya se utiliza más que nada como un primer método, ¿no? Primer método de evaluación, ¿no? En las imágenes, siempre con dos incidencias, ¿ya? Dos incidencias. Se va a utilizar como primer método para evaluar las fracturas, ¿ya? Después tenemos también la ecografía, acá abajo, ¿ya? La ecografía que nos va a ayudar a evaluar si es que hay daño articular, como los ligamentos colaterales o laterales, ¿no? Una bursitis, ¿no? También nos ayuda a evaluar también el tejido blando, ¿ya? Partes blandas. También nos va a ayudar justamente a lo que estaba diciendo, ¿no? Si es que hay daño extraarticular, ¿sí? Después tenemos a la resonancia magnética, ¿ya? A la resonancia magnética, pero sin contraste, ¿sí? Para el tema de la- de las fracturas, más que nada sin contraste. Ya pedimos con contraste, bueno, se pide con contraste, cuando se sospecha más que nada un proceso neoplásico, ¿no? De un cáncer, un osteosarcoma. Hay un tema cuando se habla del osteosarcoma más adelante, que lo vamos a ver, ¿no?
tumores de células gigantes o algún tipo de lesión de partes blandas con cáncer. ¿Sí, chicas? Aparte es útil para, como les dije, para evaluar fracturas no visibles en radiografías, ¿no? Fracturas no visibles, ¿en qué? En las radiografías, ¿sí? Y después tenemos a la tomografía. Ya la tomografía aquí sí se va a usar más que nada para evaluar las fracturas articulares. Aquí sí las fracturas articulares, ¿sí? Fracturas articulares, ¿no? Como tibia proximal, húmero distal, etc. También va a ser sin contraste, ¿sí, chicas? Y va, más que nada, este tipo de estudio de tomografía va a ofrecer una evaluación más detallada de fracturas más complejas, ¿ya? Permitiendo así observar, ya saben ustedes, en 3 dimensiones, ¿no? Después, uy, y ahora sí. Después tenemos también que se va a evaluar la evaluación, perdón, vamos a tener la evaluación cardiovascular, respiratoria, ¿no? El riesgo anestésico, la preparación preoperatoria, ¿no? Y acá tenemos un cuadro, ¿no? Donde justamente tenemos a la evaluación completa que le estaba justamente mencionando a ustedes, ¿no? Un análisis integral del estado del paciente, ¿no? No solo evaluando la fractura, chicas, sino también evaluando condiciones mórbidas, la estabilidad del paciente, si es que puede soportar o no la cirugía. Después están los riesgos anestesiológicos, ahí está la palabra, justamente para evaluar cómo va a responder el paciente a la anestesia, ¿ya? Los riesgos anestesiológicos, justamente cómo va a responder el paciente a la anestesia, ya sea función respiratoria o cardiovascular, ¿ya? Después está el riesgo neumológico, el cardiológico, ¿no? Donde evaluamos si es que el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, en lo neumológico, como tabaquismo, enfermedad pulmonar, ¿no? Con posibles complicaciones, más que nada pulmonares, durante y después de la cirugía. Y el cardiológico más que nada nos va a llevar a pacientes con antecedentes de problemas cardíacos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Después también está la suspensión de medicinas, ¿ya? La suspensión de medicinas, como algunos medicamentos como los anticoagulantes, perdón, ¿sí? Que se deben más que nada suspender antes de una cirugía, porque eso va a reducir el riesgo de sangrado excesivo en el procedimiento, ¿ya? Como por ejemplo los anticoagulantes. Listo. Y acá, recuerden, siempre una historia clínica completa más un examen clínico general nos va a llevar a un diagnóstico básico, ¿ya? Y acá es importante, esto también lo han preguntado en sus exámenes, ya vamos a ver una imagen, un gráfico, donde está la pérdida de sangre según la localización de la fractura, ¿no? ¿En qué hueso? Ahí pueden ver pelvis, fémur, tibia, peroné, húmero, radio cúbito, costilla, ¿no? Y pueden ver que el primero está el hueso de la pelvis, ¿ya? El hueso de la pelvis justamente tiene una mayor cantidad de pérdida de sangre, ¿no? En una fractura, de una pérdida mayor de 200 mililitros de sangre aproximadamente, como pueden ver ahí en el gráfico, ¿sí? Y quisiera preguntar, a ver, vamos a preguntar a Geraldine, ¿está Geraldine? ¿Sí? Sí, Geraldine, quería justamente preguntarte, ¿por qué crees tú que la pelvis tiene un mayor riesgo de pérdida sanguínea ante una fractura? ¿Qué Em, sospechas? Supongo que por su estructura anatómica o no sé, los vasos, la cantidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Que lo rodean. Perfecto. Ajá, como tú mismo dices, Geraldine, por su estructura anatómica, ¿no? Porque va a haber una gran vascularidad de múltiples arterias, ¿no? La ilíaca, la glútea, las pudendas, etc. Justamente en todo este ambiente que contiene la región de la pelvis, el hueso de la pelvis, ¿no? Y también porque hay grandes espacios retroperitoneales, se le dice espacios retroperitoneales, ¿ya? Y justo en esos espacios es donde la sangre se va a acumular, ¿ya? Y no va a causar una compresión inmediata de los tejidos. Y esto se representa a nosotros, ¿no? A nosotros, justamente, que no podemos detectar una caída de la presión arterial, lo que esto puede retrasar también una intervención y aumentar también la pérdida de la sangre. Entonces, como hay que la pelvis ahí tiene su importancia, ¿no? Porque está en primer puesto, en el top podio de pérdidas. Vamos a poner acá, pérdida sanguínea.
¿Ante qué? Una fractura, ¿no? En fracturas. ¿Sí? Esa fue pregunta de examen. Oye, esa fue pregunta de examen. Lo vamos a dejar así. Pregunta de examen. ¿Ya? Ténganlo pendiente esa información. A ver, después pasamos a los conceptos básicos, ¿ya? Porque nosotros en este curso, o sea, en el traumatología vamos a estar hablando de huesos y las fracturas. Entonces, para hablar de las fracturas hay que tener unos conceptos bien básicos, primero de la localización, ¿no? En cada región de los huesos. Entonces, para poder ubicarnos y hablar de las fracturas de los sitios, vamos a explicar, ¿no? Las estructuras del hueso. Creo que ustedes ya han llevado la teoría, entonces pueden un poco dominar el tema de los términos. Tenemos la diáfisis, ¿ya? La diáfisis. Como pueden ver, todo esto es la diáfisis. ¿Qué va a ser la diáfisis? Es el cuerpo o parte principal del hueso, ¿no? Compuesto más que nada por hueso compacto que va a rodear el canal medular, ¿no? Lleno de médula ósea, como pueden ver acá. El canal medular, ¿no? Lleno de médula ósea. ¿Sí? Eso va a ser la diáfisis. Después está la epífisis. Epífisis proximal, epífisis distal. Lo voy a poner de color azul, ¿ya? Las epífisis. Las epífisis son más que nada los extremos de los huesos largos, ¿ya? Van a estar cubiertos, como ustedes pueden ver acá, de cartílago articular, ¿ya? Eso va a ser los epífisis. Y contienen, más que nada, como ven en la imagen, el hueso esponjoso, ¿ya? Van a contener un tipo de hueso que se va a llamar hueso esponjoso, que es más ligero y poroso también, ¿ya? Después está la metáfisis. Lo voy a poner de verde, metáfisis. ¿Ya? La metáfisis ya es la región que se va a encontrar entre la diáfisis y la epífisis, como pueden ver acá en el gráfico, ya, y es una región más que nada de transición que va a tener una importancia durante el crecimiento óseo, ¿no? Ya que, ¿esto por qué, no? Debido a que los huesos en crecimiento, especial los niños, van a contener una placa epifisiaria llamado cartílago de crecimiento o fisis, ¿ya? Inclusive hay una clasificación acerca de esto que lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Pero esa es la importancia de la metáfisis, ¿ya? Región entre epífisis y diáfisis que va a contener más que nada en el periodo de crecimiento de óseo a la fisis, ¿no? O a la placa de crecimiento, también le dices, ¿ya? Y después tenemos el periósteo, vamos a ponerlo de violeta, periósteo. Y el periósteo va a ser esa membranita fibrosa que va a recubrir más que nada la parte externa del hueso, ¿ya? Y justamente, excepto, ya chicos, es importante, excepto no va a cubrirle las áreas cubiertas por el cartílago articular, esa parte ya no, solamente por el hueso, lo restante del hueso, ¿ya? Y lo importante del periósteo es que va a contener justamente ya a los vasos sanguíneos, ya, a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y también a los nervios, en esencial justamente para la nutrición y reparación de los huesos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, porque es importante una circulación sanguínea al hueso, ¿no? Que ese hueso se nutra para poder curarse, repararse, por así decirlo, consolidar sería la palabra técnica, que vamos a ver los periodos de consolidación más adelante, y que hay tipos también, ¿ya? Después tenemos la cavidad medular, que es la que les estaba hablando a ustedes, lo voy a poner de rojo, la cavidad medular, ya está. La cavidad medular que contiene la médula ósea, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, médula ósea roja o médula ósea amarilla, dependiendo de la ubicación de los huesos o de la edad también de los pacientes, ¿no? Si es niño, adulto, o también el tipo de hueso, ¿no? Hueso largo, hueso corto, ya esos lo vamos a diferenciar más adelante. Aquí vamos a diferenciar también los términos, según su teoría, qué es la traumatología y qué es la ortopedia, ¿ya? Creo que ya han tenido la clase de eso, si no vamos a poder preguntar. A ver, a Daniela. Daniela, ¿estás ahí? ¿Me puedes Sí, escuchar? sí. Sí, Daniela. ¿Qué entiendes tú por traumatología y qué entiendes tú por ortopedia? eh, Ortopedia creo que es solo eh, traumato, o sea, abarca todo lo que es las fracturas, esguinces, luxaciones. En cambio, ortopedia creo que es más el tratamiento posterior, me parece. No sé si estoy en lo correcto. Sí,
Sí estás en lo correcto, Daniela, solamente que vamos a complementar un poco más tu respuesta, ¿sí? Está muy bien. Traumato justamente es lo que tenga que ver con lesiones agudas, ¿no? Como tú estás diciendo, fracturas, esguince, luxaciones, heridas, ¿no? Más que nada por traumatismo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Traumatismo, ¿no? Traumatismo. Donde están las fracturas, luxaciones, esguinces. Y la ortopedia ya se va a dedicar más que nada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de qué trastornos crónicos, deformidades, ¿ya? Y enfermedades del sistema musculoesquelético. Puede ser la artrosis, escoliosis o malformaciones congénitas, ¿ya? Vamos a poner acá deformidades, ¿ya? O trastornos congénitos. ¿Sí? Como ya le he mencionado, la escoliosis, artrosis o malformaciones congénitas, ¿ya? Entonces, para resumir, más que nada, la traumatología, lesiones agudas, como estaba mencionando nuestra compañera Daniela, ¿no? Que está muy bien, todo lo que tenga que ver con fracturas, luxaciones, 15, y la ortopedia, condiciones crónicas y correctivas, ¿ya? Vamos a poner acá, crónicas, ¿sí? Más que nada. Y acá justamente les puse en la ortopedia dos imágenes, ¿ya? En el tema de ortopedia, dos imágenes. Acá al lado derecho, este ladito, pueden ver un árbol, ¿no? Yo a veces, justamente antes, les doy este dato curioso, porque lo diferenciaba y tenía bien captado el concepto de ortopedia y dermatología por esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen que ven ahí, el arbolito, tiene un nombre, ¿no? Es el árbol de Andrew, ¿no? Que es un símbolo clásico de la ortopedia, ¿no? Justamente es de un médico que es francés, que era Nicolas André. Nicolas André, ¿ya? Que fue considerado uno de los fundadores de la ortopedia. Pero justamente pueden ver ahí cómo un árbol crece, ¿no? Crece y ponen ahí una valla y lo amarran, ¿no? Justamente para corregir y que el árbol crezca recto, ¿no? Es por eso que es el símbolo, o bueno, antes se lo consideraba el símbolo clásico, hasta ahorita, de la ortopedia. ¿Sí, chicas? Se llama el árbol de André. Dato curioso nomás. A ver si les ayuda también a más adelante captar justamente más fácil, con mayor facilidad, el término de la ortopedia y traumatología, ¿ya? Perfecto. Ya, y aquí también tenemos un cuadrito pequeño de la evaluación preoperatoria, ¿no? Un resumen donde vamos a evaluar justamente si el paciente tiene sangrado, síndrome compartimental, que es una complicación, vamos a ver, ya de las fracturas más adelante lo vamos a ver. Infecciones, como puede ser una osteomielitis, una neumonía o escaras si es que presente el paciente, ¿ya? Lo vamos a ver, todos estos que ven aquí, más que nada el síndrome compartimental y las infecciones, lo vamos justamente a profundizar en temas más adelante, ¿sí? En la sesión número 2 vamos a ver complicaciones de fracturas, donde vamos a ver las características específicas de un síndrome compartimental, ¿ya? Después vamos a hablar ahora de los mecanismos de producción de una fractura, ¿ya? Para esto vamos a definir qué es una fractura. Creo que sí se ve completo la pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Qué es una fractura? Es la pérdida o interrupción de la continuidad ósea, ¿no? Eso sí, ya lo tenemos bien captaditos. Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? En la imagen, no, acá en el hueso no tiene continuidad. Entonces, hay un espacio, ¿no? Se podría decir. Entonces, eso es una fractura, una pérdida o interrupción de la continuidad del tejido óseo, ¿ya? Hay diferentes tipos de clasificar a las fracturas, ¿ya? Está la clasificación, por ejemplo, si una fractura es de mecanismo directo, ¿ya? Aquí, de mecanismo directo o indirecto. ¿Qué es directo? Cuando una fractura es de tipo mecanismo directo, es que quiere decir que la lesión se da en el foco de la fractura, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esto es un martillo. Yo veo un martillo y me golpeo justamente acá en la mano, ¿no? ¿No? Y si la fractura, por ejemplo, sea a nivel de los metacarpianos, sería una fractura directa, mecanismo directo, ¿no? Mayormente siempre hay en ese tipo de fracturas daño de partes blandas, ¿sí? Y el mecanismo indirecto ya es cuando está alejado, vamos a anotarlo, ¿ya? Cuando el mecanismo indirecto es cuando está alejado del foco de fractura. El mecanismo directo es
se da en el foco de fractura. Un ejemplo de mecanismo indirecto. Ejemplo, un niño de 8 años, segundo piso, cae y pone, o bueno, de las escaleras, cae y hace las manitas así, ¿no? Contra el suelo, ¡fum! ¿No? Y el paciente cae en las palmas de las manos, pero viene luxado o viene con fractura de radio proximal. ¿Entienden? Entonces, acá es el foco de ¿cómo se llama? De fractura o traumatismo, pero la lesión está alejado, ¿no? Por ejemplo, por el codo o en el hombro, ¿ya? Ese sería un mecanismo indirecto. Después tenemos las fracturas patológicas, ¿ya? Que son pacientes más que nada que tengan, acá lo vamos a notar, un antecedente, ¿ya? De enfermedades como puede ser osteoporosis o procesos neoplásicos, ¿no? Una enfermedad metabólica. Vamos a notar acá osteoporosis, procesos neoplásicos, óseos, ¿ya? Enfermedades metabólicas también algunas que pueden intervenir justamente. Y va a hacer que el hueso no tenga esa calidad, no tenga una buena calidad ósea, ¿ya? Y justamente ante cualquier traumatismo, caída, tengan la fractura, el trazo de fractura, ¿no? Por ejemplo, el hueso se fractura entre un traumatismo leve, justamente al existir que, por ejemplo, el adulto mayor que tenga osteoporosis, ¿no? Caída de desnivel, se originó una fractura. A diferencia de, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que tenemos una calidad de hueso y no tenemos osteoporosis, la calidad ósea, a una caída, un traumatismo de desnivel o una caída de nuestra misma altura, tal vez probablemente no nos fracturemos, ¿sí? Después tenemos la tipo de fractura por fatiga, ¿ya? Por fatiga o estrés también le dicen. Se pone de otro color, ¿ya? Fatiga o estrés, ya que son más que nada por microtraumatismos repetitivos, ¿ya? Esa es la palabra que tal vez le puedan poner en sus exámenes, microtraumatismos, ¿ya? Repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puede ver, perdón, las fracturas del atleta, las fracturas del recluta, ¿no? Militar, y se diferencian. Las fracturas del atleta, por ejemplo, se da en la base del quinto metatarsiano, ¿ya? Base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y del recluta es más que nada en la diáfisis, ¿ya? La diáfisis, acuérdense los conceptos, epífisis, diáfisis, metáfisis. En este de la fractura del recluta es la diáfisis. Diáfisis, ¿de qué? Del segundo y tercer metacarpiano. ¿Cómo se da? Por ejemplo, ¿cómo es la fractura de recluta militar? Imagínense esos reclutas que siempre marchan, 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 ¿no? Y les hacen justamente marchar de una forma constante. Entonces, como su mismo nombre dice, microtraumatismo repetitivo, se van golpeando, 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 traumatismo, 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 y justamente hacen que se genere esa fractura, ¿no? A nivel de la diáfisis del segundo y tercer metatarsiano. Igual del atleta, ¿no? Los atletas ya, por ejemplo, olímpicos, ¿no? Que siempre están entrenando, 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 ¿no? Se causa estos microtraumatismos repetitivos, ¿ya? Son las dos que le pueden justamente preguntar en sus exámenes. Hay más, pero estas son las dos que le pueden preguntar más que nada por fatiga o por estrés, ¿sí? Después continuamos em, en esta parte de aquí, ¿ya? De cómo vamos nosotros a detectar si es que el paciente o la persona, mi familiar, mi abuelito, tiene una fractura, ¿no? Va a ver que la clínica, vamos a poner acá clínica, uy, espero que se note, si no lo hago con esto. Vamos a ver que en la clínica el paciente va a tener más que nada dolor, ¿no? Demasiado dolor en una fractura, deformidad, ¿no? Deformidad que va a tener en la fractura, una inflamación, es decir, un aumento de volumen, una limitación funcional, ¿ya? Que tiene que ver con el rango de movimiento, ¿no?
el rango de movimiento, por ejemplo, cada miembro afectado. Por ejemplo, en la muñeca yo puedo mover, o el brazo, yo puedo mover hasta cierto rango. Si tengo una fractura, voy a tener impotencia funcional, es decir, voy a tener limitación del movimiento, entonces no voy a poder moverlo. Si antes lo movía de esta forma, con una fractura lo voy a poder mover aquí o ni siquiera lo voy a poder mover, ¿ya? Así es como lo vamos justamente a tener en la clínica de una fractura. Después, crepitaciones también puede tener, eh, más que nada en el miembro afectado. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar el tipo de fuerza. Ya en el mecanismo de producción se habla del tipo de fuerza. Ya también el tipo de trazo. Acá arriba vamos a hablar tipo, ¿ya? De fuerza. Y esto que ven acá que voy a poner de rojo, ¿ya? Lo voy a poner de rojo, va a ser el tipo de trazo. Para poder ubicarnos. Y a ver, comenzamos. En la imagen número uno, uy, en la imagen número uno se va a poder ver un tipo de fractura por fuerza de tracción o tensión, ¿ya? Se produce más que nada cuando a dos fuerzas actúan en la misma dirección pero en sentido opuesto, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen, y acá les voy a mostrar por ejemplo mi lápiz, ¿no? Yo voy jalando, 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 traccionando, traccionando. Mismo sentido, pero sentido opuesto, ¿ya? En la fuerza. Y ahí, más que nada, acuérdense, sentido opuesto divergentes de ser hueso, ¿ya? Y el trazo, como pueden ver, va a ser más que nada un trazo simple, ¿ya? Trazo simple. En la mayoría, ¿ya? Suele ser, suele ser. Y el tipo, vamos a poner acá, tracción, ¿sí? Fuerzas en una misma dirección, pero en sentido opuesto. A diferencia de acá, vamos a seguir con azul, el tipo de fuerza por compresión, ¿ya? Misma dirección, pero ahora a un sentido común, ¿no? Comprimiendo, ¿ya? ¿No? Aquí vamos a ver que el trazo suele ser oblicuo, ¿ya? Oblicuo en la mayoría de fracturas que se den por justamente un tipo de fuerza por compresión, ¿ya? Se da, más que nada, también se puede dar en huesos largos, ¿ya? Una fractura justamente generada por una presión entre dos puntos en un mismo lado, ¿ya? Como lo vamos a hablar. O coloquialmente como se dice que el hueso se aplaste, ¿no? Así es que se lo podemos justamente entender, ¿ya? Ejemplos más frecuentes en una columna vertebral, ya más que nada en las vértebras dorsales, lo vamos a ver en una siguiente imagen que lo tengo ahí, lo vamos a ver. Primero hay que mencionar todas, ¿ya? Para tener un bosquejo, un esquema claro, ¿ya? Después está el tipo, como pueden ver acá, de la fuerza, lo voy a poner así, ¿ya? De flexión, ¿no? Flexión. Como por ejemplo esto, yo presiono aquí y voy, porque esto se ve para acá y esto se ve justamente para acá, como flexionando, ¿no? Se puede ver acá en mi cámara, así. Disculpen, chicas. Entonces, acá el trazo de fractura que me puede dar va a ser de tercer fragmento, ¿ya? O cuña también le dicen, ¿sí? Tercer fragmento en cuña o ala de mariposa, ¿sí? Y el tipo de fuerza va a ser por flexión. Después, perdonen, tenemos la fractura por fuerza de torsión, ¿ya? Por fuerza de torsión, ¿sí? Fractura por fuerza de torsión es cuando hay una fuerza que rota, ¿no? El hueso a lo largo de su eje, mientras que el extremo opuesto se mantiene fijo o rota a la dirección contraria, ¿no? Rotando. Yo roto para este lado y este se mantiene quieto, o también roto justamente para la dirección contraria, ¿sí? Aquí más que nada el trazo de fractura puede ser en la mayoría de casos espiral, ¿sí? Espiral. Después tenemos aquí al otro tipo de fuerza por cizallamiento, ¿sí? Por cizallamiento. ¿Qué tiene que ver más que nada el cizallamiento? Es un tipo de fuerza en la que justamente dos segmentos del hueso ya se deslizan en direcciones opuestas, ¿no? Este es el huesito, que imaginemos que está el hueso, ¿no?
se va a generar por dos fuerzas, por ejemplo, en este segmento proximal y otra fuerza contraria en el segmento distal, ¿no? Por algún ejemplo, generando más que nada el trazo de fractura, ¿no? El efecto de corte. El trazo aquí, este tipo de fractura suele ser transversal, ¿ya? Y se ve más que nada en accidentes industriales, traumáticos, donde hay una fuerza lateral, ¿no? Súbita, ¿no? Que impacta el hueso. Y también puede ocurrir en fracturas articulares, ¿ya? Esos son los tipos de fuerza. Lo he puesto de color azul, ya que lo vamos a poner así, ¿ya? Para que lo tengan acá presente. Y más adelante, bueno, aquí ya les tengo justamente para poder ver, ¿no? Qué tipo de fuerza se da en cada fractura. Por ejemplo, acá habíamos hablado qué tipo de fuerza que se da en esta fractura. Mira, acá tenemos la fractura aquí, ¿no? A ver, Geraldine. ¿Me escuchas, Geraldine? Geraldine. Sí, sí, sí me escucha. Sí, Geraldine, ¿qué tipo de mecanismo de fuerza generaría justamente este tipo de fractura en las vértebras, según las fuerzas que ves en las flechitas, ¿no? Misma dirección en un sentido común, ¿no? Eh, sí, sí, lo dijo al inicio, no me acuerdo el nombre. Te doy opciones, a ver, tracción, torsión, compresión. ¿Compresión? Compresión, perfecto. Ujú. Muy bien, Geraldine. Sería por compresión, ¿no? Misma dirección hacia un mismo sentido común que aquí se originaría, ¿no? La fractura. Y es más que nada, como les dije en su presentación habitual, ¿no? En las vértebras, ¿no? También en las vértebras dorsales, ¿no? Más que nada. Se puede dar también en calcáneos, huesos debilitados por neoplasias o osteoporosis, ¿ya? Recuerden que la osteoporosis es una disminución de masa y densidad ósea, ¿no? Después, aquí, en esta segunda imagen, tenemos más que nada un mecanismo de fuerza por tracción. Uy, ¿qué color le puse el otro? Bueno, acá vamos a poner. Compresión, compresión. Y aquí la segunda sería por tracción, ¿no? Sentidos opuestos, sentidos opuestos, ¿sí? Después aquí tendríamos, vamos a poner de morado. Como justo habíamos hablado, ¿no? En un segmento, por ejemplo, este es el segmento distal, y ¿no? En un sentido, y la otra fuerza en el sentido contrario, en segmentos diferentes. Entonces, esto sería por fuerza de cizallamiento, ¿ya? Por fuerza de cizallamiento, ¿sí? Después tendríamos aquí, que sería, ¿qué tipo de mecanismo sería, qué tipo de fuerza sería esta? A ver, Daniela. Sería torsión. Torsión, perfecto. Ujú. El mismo tipo de fuerza por torsión, ¿no? Y aquí, como podemos ver, aquí es más que nada por un mecanismo de tipo de fuerza por flexión, ¿sí? Por flexión, ¿ya? Donde yo voy a hacer una flexión justamente. ¿Y qué trazo me va a dar? El trazo de tercer fragmento o cuña, ¿no? O ala de mariposa también se llama, ¿sí? Cuña, tercer fragmento, ala de mariposa. Perfecto. Uy, déjame confirmar si estoy grabando. Sí, perfecto. Ya a ver, chicas. Seguimos entonces. Entonces también hay otro tipo de clasificación, ¿ya? De las fracturas, donde se le va justamente a clasificar en fracturas de mecanismo de alta energía y baja energía. Ya de alta energía, su mismo nombre le indica, va a ser justamente en situaciones donde el paciente va a tener caídas de altura, accidentes de tránsito, de auto, accidentes laborales, ¿ya? Más que nada. Y acá va a haber, el trazo suele ser más que nada con minuta. ¿Ah? Vamos a ver qué es un trazo con minuta. Acá justamente por eso le he puesto las imágenes, ¿sí? Y va a haber también un daño ya
a las partes blandas, ¿sí? Después tenemos los mecanismos de baja energía. Ya esto es cuando se produce más que nada a caídas de desnivel, vamos a poner acá, ¿ya? Accidentes de tránsito, caídas de gran altura. Y aquí vamos a poner, ya, de baja energía, caídas, por ejemplo, de desnivel, ya, más que nada, caída de desnivel, por ejemplo, en los adultos mayores, que justamente lo que les estaba mencionando, nuestros abuelitos, ¿no? Que son más, que tienen esa calidad de hueso, si tienen ya un diagnóstico de osteoporosis, la calidad ósea disminuye, entonces una caída de desnivel, ¿no? O una caída de las escaleras, de la vereda, ¿no? O una torsión, una angulación simple, les puede causar justamente una fractura, ¿no? Y sería una fractura de baja energía, ¿sí? Por ejemplo, acá, caídas de vereda, ¿no? De desnivel, de la vereda, torsión simple, ¿no? Y aquí no vamos a ver, no hay tantos daños a partes blandas, ¿ya? No hay tanta afectación de partes blandas, ¿sí? O es mínimo, ¿no? O mínimo. ¿Hay o es mínimo? Sí, perdón, no hay afectación de partes blandas o es mínimo en las fracturas de baja energía, ¿sí? Y acá voy a expandir un poquito más de la derecha, mi gatito. Vamos a tener justamente los tipos de fracturas según el trazo, ¿sí? Según el trazo tenemos la fractura de trazo simple, voy a poner de rojo, fractura de trazo simple, ya que es un tipo de fractura donde vamos a ver que el hueso se rompe en dos fragmentos, ¿no? Dos fragmentos, y no va a causar un daño significativo a las partes blandas, ni presenta tampoco un desplazamiento grave, ¿sí? Después tenemos a las fracturas de tercer fragmento, ya, uno, dos, tres, o de cuña, o de ala de mariposa, o de ala de mariposa, ¿sí? Después vamos a tener a la fractura conminuta, que se va a caracterizar más que nada por presencia de múltiples fragmentos óseos debido a un traumatismo de alta energía, ¿no? Por eso justamente les puse a la izquierda la diferencia entre alta y baja energía, ¿no? Múltiples fragmentos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Múltiples fragmentos, múltiples fragmentos, sería un tipo de fractura conminuta, ¿sí? Sería por más que nada, lo voy a poner otro color, de alta energía, ¿sí? Traumatismo de alta energía, accidentes desde gran altura, accidentes de vehículos, ¿no? De tránsito, más que nada. Después tenemos a las fracturas de trazo en espiral, ¿no? Que la habíamos visto eh, anteriormente, ¿no? Que se da por fuerzas de ¿qué? De torsión, que había mencionado nuestra compañera Daniela. Que son más que nada fracturas que van a seguir un patrón en espiral a lo largo del hueso, que va a indicar que había una rotación, ¿no? Acá como pueden ver, en espiral, ¿no? Forma de espiral. Por tipo de fuerza, por tipo de fuerza de torsión, ¿sí? Y acá tenemos dos tipos de trazos simples, subtipos, tipos, clasificación, donde tenemos, lo voy a poner de color, a ver, de color morado, a la oblicua y a la transversa, ¿ya? ¿Cómo lo diferenciamos, no? ¿Cómo diferenciamos que es una fractura transversa, oblicua? Justamente por el ángulo, ¿no? Vamos a ver que la oblicua va a ser un trazo, más que nada trazo diagonal, que va a atravesar el hueso y un trazo más que nada mayor de 30 grados, ¿ya? ¿Respecto a qué? Al eje largo del hueso, ¿sí? Mayor de 30 grados. A diferencia de la transversa, ¿no? La transversa es casi, el trazo de la fractura es casi perpendicular, ¿ya? Al eje del hueso. Estoy hablando, cuando hablo de eje del hueso, hablo de acá, ¿ya? Al eje del hueso. Por eso lo estoy graficando. Vamos a volver a color moradito, ya con un ángulo menor a 30 grados. Ya recuerden, esto con respecto al eje longitudinal. Es decir, que
el trazo de fractura es prácticamente perpendicular cercano a los 90, ¿no? Mira, acá tenemos el trazo de fractura y acá generaría más que nada una, casi acercándose a los 90, ¿no? Por eso, lo voy a dejar ahí, ¿ah? Por eso el ángulo de trazo debe ser menor de 30, ¿eh? Cuando se habla de una fractura de trazo transversa, oblicuo, pero ambos son de trazo simple, ¿sí? Después tenemos la clasificación de AO, ya que son siglas más que nada en alemán, ¿ya? Es una asociación que tiene sus siglas en alemán, la AO, ¿ya? Donde clasifica las fracturas según las ubicaciones, según el tipo de trazo, ¿ya? Y la ubicación también en el hueso. Acá sí vamos a resumir todo lo que hemos visto antes, ¿sí? Ellos clasifican el húmero como el número, como bueno, número uno, le dan un valor número uno, el antebrazo, los huesos del antebrazo, número 2, el fémur, número 3, y la pierna, ¿no? Que es que la tibia peroné, número 4. ¿Sí? Lo pone de color rojo. Después lo pone con color, a ver, naranja, ¿ya? Las ubicaciones en los huesos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlo así. Lo vamos a dividir en tres. En la epífisis proximal van a recibir el valor de 1, la diáfisis el valor de 2 y la epífisis distal el valor de 3. Después lo clasifican en el tipo de trazo, color azul, ¿ya? Con el A representan al trazo simple, en el B representan al trazo de tercer fragmento, cuña o ale mariposa. Y en el tipo C, ya lo clasifican ya, miren, múltiples fragmentos óseos, ¿qué quiere decir? Una fractura de trazo conminuta, ¿sí? Así es como justamente clasifican, ¿ya? A la fractura según esta clasificación a AO, ¿ya? De esta asociación. Un ejemplo aquí, vamos a poner, por ejemplo, la clasificación de AO, ¿no? 33, ¿qué podría ser? 33A. Ya, regresamos. ¿Qué sería 33A? Una fractura, ¿no? 3 fémur, ¿ya? Comenzamos siempre acá. La ubicación, ¿no? Perdón, ¿qué hueso es? 3 fémur. ¿Qué sigue? Otro 3 epífisis distal, ¿no? Aquí. Y A de trazo simple. Entonces sería una fractura simple, eh, más que nada en la epífisis distal, ¿no? Y así es como justamente lo clasifican en la clasificación AO. Después seguimos, ¿ya? Ah, recuerden, otro comentario. En la clasificación AO tienen un subtipo, ¿ya? Que justamente va después, y un subtipo dentro de la categoría de los trazos, ¿ya? Que detallan más que nada el patrón de fractura que nos proporciona más que nada a todos, ¿no? Una clasificación más precisa, ¿ya? Hay un subtipo, ¿ya? Pero en su teoría justamente les dan justamente estos tres, ¿ya? Después pasamos al otro tipo de clasificación de fracturas abiertas o cerradas, ¿ya? Como ven en la imagen, en las fracturas abiertas hay una continuidad con el exterior, ¿ya? Por medio de una herida. También la cerrada, no, ¿ya? En la cerrada no lo hay, ¿sí? No hay comunicación. No hay comunicación con el exterior, ¿sí? Eso sería una definición técnica más que nada entre fractura abierta o cerrada, ¿sí? Y aquí vamos a hablar ya ahora del tratamiento. Recuerden que para fracturas abiertas vamos nosotros a tener una clasificación que solo preguntan en sus exámenes, la profesión de Gustilo Anderson. Esa clasificación la vamos a revisar más adelante, ¿ya? Cuáles son los tipos, subtipos, el tratamiento, ¿no? Que tenga que ver con cada uno de ellos, características específicas, ¿ya? En la clasificación de Gustilo Anderson, ¿para qué? Fracturas abiertas o expuestas. Después tenemos en el tratamiento. ¿Cómo se trata una fractura? Primero vamos a tratar el dolor, ¿no? Con analgésicos, ¿no? Analgésicos ya pueden ser opiáceos, ¿no? Como el tramadol, o pueden ser, por ejemplo, AINES, diclofenaco, ketorolaco, ¿no? Entre otros. Después se le hace justamente la reducción.
¿Qué es la reducción? La reducción es más que nada alinear la fractura, ¿no? Esto se hace más que nada cuando la fractura también está desplazada, ¿no? Alinear para que quede derecha, ¿no? Como dice el cuadro, restablecer la anatomía del hueso, ¿no? Establecer la anatomía del hueso. Y hay dos tipos de reducción, ¿ya? La reducción incruenta y la reducción cruenta, ¿ya? Cruenta, vamos a poner cruenta. Ya como vamos a ver incruenta. ¿Sí? En la reducción incruenta vamos a ver que se va a hacer una tracción y contratracción, ¿ya? En los segmentos, pero no se abre piel. Aquí no se abre piel. No se abre la piel, ¿ya? No se hace los cortes. En cambio, en la cruenta sí, se abre el corte. Acá más que nada se puede decir que es mediante una cirugía, ¿sí? Se abre, se abre el foco de fractura, la piel, ¿sí? Para justamente reducir, ya alinear esas fracturas. Si el hueso está, los dos segmentos están así, la reducción sería alinear el hueso en su anatomía para que quede igualita, se podría decir. Sí, eso sería más que nada la reducción. Después tenemos, hay que hacer como número 3, lo voy a poner de azul todavía, inmovilización, ¿ya? Inmovilización. Tenemos dos tipos de movilización externa, interna y mixta. La externa es lo que ya conocen, como pueden ver en sus prácticas hospitalarias, ¿no? Donde se hace férulas, vendajes, ¿no? Por ejemplo, en una fractura de colles se hace primero la reducción incruenta, una tracción contra tracción, ¿no? Y después se moviliza con un yeso, ¿no? O también se puede utilizar un fijador externo, como pueden ver acá, ¿no? Un fijador externo, aquí, esta parte de acá. ¿No? Un fijador externo. Más que nada si es que la fractura es expuesta, ¿no? Porque de ahí sí vamos a tener que ver la piel. Después está la emulación interna, ¿no? La emulación interna, como ya más adelante lo van a ver justamente, estando en los hospitales, ¿no? En sus prácticas, donde ya se aplica más que nada la placa, los tornillos o los clavos centromedulares, ¿no? Para poner la placa y tornillos, se va a tener que abrir el foco de fractura. ¿Sí? Acá. Por acá tenemos los tornillos, las placas, los clavos, ¿no? Que se van a utilizar. Después está también una emulación mixta que son tanto la interna como la externa, ¿no? Por ejemplo, se hace en un paciente una fijación interna con placas y tornillos y aparte también se le coloca un yeso, ¿no? Entonces sería la mixta, lo pongo de color rojo, ¿sí? Entonces así, en principios generales, se haría justamente el tratamiento de una fractura, ¿no? Y recuerden que para justamente tratar una fractura se debe tener una buena reducción, una buena inmovilización y también un buen aporte vasculosanguíneo, ¿sí? Más que nada, ya un buen aporte vasculosanguíneo para que justamente ese hueso cure, ¿no? Consolide, se dice la palabra técnica que vamos a ver justamente las fases también de la consolidación. ¿Sí? Y sus principios, ya para comentarles, ¿no? Sus principios deben ser absoluta, prolongada y que no debe estar interrumpida, ¿sí? Y que no debe tener macromovimientos. Ya, por ejemplo, en situaciones donde se tenga una placa débil, ¿no? Que no ajusta bien, ahí se va a producir complicaciones que vamos a ver en la segunda sesión, ¿ya? Como puede ser la pseudoartrosis, ¿sí? Él sería más que nada un bosquejo rápido y general, ¿no? Los tratamientos de una fractura. Acá tenemos las fases, ¿ya? De, de la curación de las fracturas, ¿no? El término técnico, como estaba diciendo, consolidación. La fase número 1, que sería, ¿de qué? Del hematoma, ¿no? O inflamación. Fase inflamatoria. Su mismo nombre lo indica, pueden ver acá en la imagen de color rojo, ¿no? Se forma un gran hematoma, ¿no? En el foco de fractura, un gran sangrado, y esto que va a permitir que haya unos factores de crecimiento, ¿no? Como interleucina 6, interleucina 1, ¿no? Interleucina 1, interleucina 6, que van a ayudar, ¿ya? Van a ayudar más que nada a justamente que pase, ¿ya? Y consolide el hueso. Después va a pasar ya unas 2 o 3 semanas aproximadamente, dependiendo del tipo de hueso, ¿ya?
Y acá se va a formar un tejido fibrogelatinoso que es llamado callo blando. El callo blando, ¿sí? El callo blando que no se ve en la radiografía, ya no se ve, pero lo que sí se ve son los bordes en la radiografía, los bordes escleróticos, ya romboides, podría decir rombos, ¿no? Pueden ver aquí. Y no tanto que sean puntiagudos como en la primera fase, ¿no? Como pueden ver acá, puntiagudos en la primera fase inflamatoria, ¿no? Así es como nosotros, bueno, justamente los traumatólogos, ya los especialistas que ven justamente la radiografía, ¿no? Y nosotros podemos ver en la radiografía, podemos ver si es que ya el paciente está en esta fase donde se está formando el callo blando, ¿no? Después, aproximadamente entre 4 a 6 semanas después, ya se estaría formando el callo, ¿ya? El callo duro. El callo duro, ¿ya? Este callo sí se ve en la radiografía, ¿ya? Que es un callo que va a tener justamente un proceso de angiogénesis, ¿ya? O sea, primero la vascularidad y al final va a haber el callo, ¿no? Y después vamos a tener, ¿ya? Después, dependiendo justamente del hueso, puede ser hasta meses o años, ¿ya? La última fase, que sería la fase de remodelación. Fase de remodelación, ¿sí? ¿Qué características tiene esta fase? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Remodelar. Acá vamos a tener un callo más que nada frondoso, ¿no? Que se va a ir aplanando. Pueden ver acá las flechas. Se va a ir aplanando, ¿ya? Para que quede justamente con el mismo ancho, ¿no? Recto con la cortical, ¿no? Para que quede así recto, ¿sí? Esa sería la fase de remodelación, ¿no? Que se vaya alineando con el hueso, ¿sí? Por eso, un dato comentario también que les quiero dar justamente es que los niños tienen una gran capacidad de remodelación, ¿no? Esto es más importante, más que nada, si es que le preguntan, es la fase más importante en un paciente pediátrico, ¿sí? Si es que le llegan a preguntar. Pacientes pediátricos, ¿sí? La fase de remodelación que la tienen más potenciada, ¿sí? Después seguimos, hay dos tipos de consolidación, una consolidación primaria, ¿no? Donde también es conocido como osteosíntesis directa, ¿no? Y una consolidación secundaria, ¿no? Donde aquí en la consolidación secundaria sí vamos a ver la formación del callo óseo, ¿no? Callo óseo visible en radiografía, ¿ya? Y la primera, más que nada, la primera no vamos a tener, esa va a ser una diferencia que creo que le han preguntado, no se ve el callo óseo. En cambio, la secundaria sí, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? De esta manera, sí se ve por radiografía el callo óseo, ¿sí? Entonces, en la primera vamos a ver que la primera va a ocurrir cuando los fragmentos óseos, ¿no? Que tienen fracturados, siempre van a estar en un constante contacto, ¿no? Íntimo, estable, que va a permitir justamente la formación de huesos nuevos sin la necesidad de formación de un callo óseo por intermedio, ¿no? En cambio, en la secundaria, justamente va, se va a utilizar inmovilización más que nada como yeso, férulas, fijación externa, que no van a proporcionar una rigidez completa, ¿no? A diferencia de aquí, que aquí sí podemos ponerlo aquí también, vamos a tener una rigidez, perdón, rigidez, ¿ya? Una rigidez más que nada completa, ¿ya? Esas serían unas pequeñas diferencias entre una consolidación primaria y secundaria, ¿sí? Después tenemos aquí, le he colocado la definición de un politrauma, y un politrauma más que nada va a ser un síndrome o enfermedad ya sistémica, ¿sí? En términos técnicos, que va a justamente incluir múltiples lesiones traumáticas, ¿ya? Múltiples lesiones traumáticas, ¿ya?
¿Y qué me va a llevar a esto? ¿O qué le va a llevar a esto al paciente? A tener justamente desencadenar respuesta inflamatoria sistémica y así afecte, ¿no? Secundariamente a los órganos y sistemas vitales, ¿ya? También le mencionan en su teoría que es importante justamente tomar en cuenta, ya en el politrauma, que un 40% de las muertes se deben justamente por 40% de las muertes por una hemorragia, ¿ya? Una hemorragia que no se controla. Términos técnicos, una hemorragia incontrolable o incontrolada, ¿sí? Acá tenemos un esquema donde también nos dice justamente cuáles son los principios de una buena consideración para que consolide y cure un buen hueso, un buen huesito, ¿no? Como justamente le estaba diciendo. Está, primero, voy a poner de rojo, una reducción, una buena inmovilización y tres, un aporte vascular, ya que es importante, porque acuérdense que el hueso necesita justamente formar, ¿no? Pasar por la fase inflamatoria, nutrirse el hueso, ¿no? ¿Y eso de dónde? ¿De dónde sale? Justamente de las partes blandas, ¿no? Y es por eso que ahora en adelante vamos a ver las fracturas abiertas, ¿no? Porque en las fracturas abiertas más que nada hay una afectación de las partes blandas donde se atenta, ¿no? Donde se atenta justamente el aporte vascular, porque de ahí viene justamente la circulación, ¿no? Para el hueso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en esta siguiente imagen cómo justamente se genera esto y vamos a clasificarlo también con la clasificación de Anderson. Para las fracturas abiertas o expuestas ya lo hemos justamente definido, ¿no? Que tiene una continuidad con el exterior, ¿no? Mediante una herida, ¿no? Como pueden ver aquí en estas imágenes, ¿no? Continuidad con el exterior mediante una herida, ¿ya? Y lo que se tiene que hacer en principios básicos es, uno, una limpieza quirúrgica inmediata, ¿ya? Más que nada es una intervención urgente para limpiar la herida, eliminar cualquier material extraño, como fuera tierra, escombros, ¿no? Por ejemplo, en un politraumatismo, un accidente de tránsito, ¿no? Se tiene que hacer una limpieza quirúrgica inmediata. Después está la eliminación de la contaminación, ¿no? Uy, ahora sí. La eliminación de la contaminación, ¿no? Que va a implicar más que nada la limpieza del área fracturada con soluciones antisépticas, técnicas de irrigación, ¿ya? O soluciones antisépticas, ¿sí? Va a ser más que nada el principio básico de eliminar la contaminación, ¿no? Del todo el área fracturada, ¿no? Que va a tener el paciente. Es más que nada para evitar justamente una infección y facilitar también la curación del hueso. Después vamos a tener que respetar la vascularización existente, ¿no? Mantener justamente la vascularidad en esos tejidos blandos circundantes, ¿no? Como le estaba diciendo, que es bueno, es un principio, ¿ya? Para una buena consolidación, ¿no? Nutrirse, el hueso tiene que nutrirse, eso siempre acuérdense. Después está la reestructuración anatómica, ¿no? Que se refiere más que nada a la alineación precisa, después a una buena estabilidad y por último una rehabilitación precoz, ¿no? Más que nada para que justamente implique sesiones, fisioterapia, movilización temprana del miembro afectado, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Que va justamente prevenir complicaciones y restaurar su función de movimiento, ¿no? Movilidad temprana, acuérdense, y también de la fuerza, ¿ya? Tanto del miembro afectado, ¿no? Como en el ejemplo que estaba dando en la pierna, ¿no? ¿No? Acá hay unos ejemplos, unas imágenes de fracturas abiertas, ¿no? Comunicación con el exterior mediante herida. Después tenemos, justamente para estas fracturas abiertas o expuestas, ya la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿ya? Así se llama, Gustilo y Anderson. Acá tenemos un cuadro donde van a clasificar ya en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? 3A, 3B, 3C, ¿sí? Y aquí justamente se va a evaluar, lo pone de azul, el tamaño de la herida, ¿ya? La contaminación, ¿ya? También la energía, ¿sí? El, la fractura, ¿no? La complejidad del trazo según radiografía, ¿no?
Y el daño de partes blandas, ¿no? Tejidos blandos, partes blandas, ¿sí? Aquí vamos a ver que el tipo 1, ya comenzamos. Tipo 1, el tamaño de la herida va a ser menor de 1 centímetro. Lo vamos a agrandar así, ya está. Menor de 1 centímetro, ¿sí? La contaminación va a ser mínima, también en energía va a ser mínima, ¿ya? El trazo de fractura aquí suele ser simple, ¿sí? Por eso acá indica combinación mínima sin desprendimiento del periósteo, ¿ya? Nosotros vamos a poner trazo simple, ¿ya? En la mayoría de casos, ¿ya? Y las partes blandas están con una contusión mínima, ¿no? Donde la lesión en los tejidos blandos es mínima, la herida es limpia, ¿no? No hay daño significativo a los músculos, nervios o vasos, ¿no? No hay significación, tampoco una lesión vascular que requiere reparación, no, tampoco, ¿ya? Entonces puede decir que la cobertura de de las partes blandas es adecuada, ¿ya? Aquí para el tipo 1, primero vamos a detallar el tipo 1, tipo 2 y los subtipos del tipo 3 para poder pasar justamente al tratamiento de antibióticos en cada uno y diferenciarlos, ¿sí? A ver, seguimos. Vamos a ponerlo de color naranja. El tipo 2. El tipo 2 es cuando tenemos una herida mayor de 1 centímetro, ¿ya? Y que llegue justamente a 10 centímetros, ¿ya? Menor de 10 centímetros. Mayor de 1 centímetro, uy, y menor de 10 centímetros, ¿ya? La contaminación va a ser moderada, el tipo de energía también moderada. El tipo de trazo aquí, vamos a ver que el trazo suele ser de tercer fragmento o cuña, ¿sí? No hay lesión vascular, no hay lesión vascular, y la cobertura de tejido de partes blandas es adecuada, ¿no? Aunque ya en las partes blandas hay una posible contusión muscular, ¿no? Pero no hay pérdida, no hay una pérdida importante de la cobertura de tejidos blandos, ¿no? Por eso acá ahí sale adecuado, ¿sí? Después, el tipo 3, ya, lo voy a poner de color, a ver, color celeste. Ya, en color celeste, el tipo 3 ya es cuando tenemos tamaño de herida mayor de 10 centímetros, ¿ya? Mayor de 10 centímetros. Por eso acá dice cualquier tamaño, ¿ya? Mayor de 10 centímetros. La contaminación, lo voy a alejar, es ya grave, severo, ¿no? Grave, severo. Y la energía también ya es de alta energía, ¿no? El tipo 3. Acá vamos a ver que el tipo de fractura que vamos a tener, ya van a ser el trazo, perdón, el trazo de fractura van a ser conminutas, como pueden ver acá, conminutas, igual lo vamos a anotar, conminutas en el tipo 3 según radiografía, ¿no? Radiografía. Y vamos a ver que acá ya vamos a tener 3A, 3B y 3C, ¿no? En las partes blandas de 3A, lo voy a poner de esta manera, ¿ya? En las partes blandas de 3A, vamos a ver que el hueso, que las partes blandas van a cubrir todavía el hueso, ¿no? Vamos a tener un colgajo, como se dice, ¿no? Y mediante esto se puede decir que las partes blandas están en una adecuada cobertura, ya, sanguínea, pero también puede ser inadecuado si es que está con desbridamiento, como dice acá, ¿sí? Pero acá vamos a tener en colgajo, ¿no? Colgajo, donde las partes blandas cubren justamente al hueso, todavía pueden cubrir. En la parte 3B, ya lo voy a poner de rojo, 3B, ya las partes blandas ya no cubren, partes blandas no cubren el hueso. Acá sí voy a poner ya, partes blandas en el 3A, partes blandas sí cubren hueso. Por ejemplo, una herida de colgajo, ¿no? Por eso acá dicen colgajo en rotación o colgajo libre, ¿ya? Entonces las partes blandas, su cobertura ya va a estar afectada. Va a haber una adecuada cobertura de partes blandas, ¿sí? Y después en el 3C es de la misma manera, ¿no? Una inadecuada tejido de partes blandas, de una cobertura de partes blandas inadecuada, ¿sí? Aparte vamos a ver que en la 3B, acá pueden ver, casi no hay, pero en la 3C, perdón, 3C,
ya sí hay una lesión vascular, nerviosa, ¿no? Significativa, ¿ya? Otros datos que les puedo justamente mencionar es que en la 3A, ¿ya? Se clasifica, ¿ya? A los tipos de heridas perfusión, por perfusión de arma de fuego, ¿ya? De arma de fuego. En unas siglas lo pone PAF, ¿no? Perfusión de arma de fuego. Y en las 3B, ¿ya? Va a existir un proceso, ¿ya? Llamado desperiodización, ¿ya? Desperiodización. Si ven en la pregunta, hay un proceso de desperiodización, ¿qué es? Agustilo Anderson, fractura abierta, ¿no? 3B, mayor de 10 centímetros, ¿no? ¿Qué es este proceso de desperiodización? Se refiere más que nada a la pérdida, ¿no? Del periósteo, ¿no? ¿Se acuerdan? El concepto básico que habíamos revisado de las partes del hueso que recubre, ¿no? Este periósteo recubre el hueso, ¿no? Y justamente es esencial para la nutrición, ¿no? Y la circulación en el hueso, ¿no? Y esto es esencial también para qué, como consecuencia, para una buena consolidación. Entonces acá va a ser afectada. ¿Sí? Y la 3C, como pueden ver acá, es lo que más resalta, lo voy a poner de este color, ¿sí? Es donde vamos a tener 3C, vamos a tener una lesión vascular que requiere de operación. Entonces, en la 3C va a existir ya una lesión vasculonerviosa. Lesión vasculonerviosa. Significativa, ¿ya? Importante. Ya es como podemos justamente diferenciar, ¿sí? Acá, justamente en el cuadrito pequeño, ¿sí? Están ya más que nada el riesgo de infección, ¿ya? Riesgo de infección según el tipo de Gustilo de Anderson. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Donde podemos ver, es casi bajo en el tipo 1, tipo 2, en el tipo 3 ya va aumentando, y en el tipo 3A, 3B, 3B y 3C, inclusive que ya requiere considerarse una amputación, ¿no? Mayor de 40% de que se da la infección, ¿no? Y eso sería más que nada un resumen eh, de la clasificación Gustilo y Anderson, ¿sí? Vamos a pasar justamente ya al tratamiento de las fracturas expuestas, ¿sí? En el tratamiento de fracturas expuestas vamos a tener ya cuando se maneja ya en el lugar del accidente, y también ya dentro del hospital, ¿no? En el lugar del accidente, ¿no? Por ejemplo, accidente vehicular, estás en la Panamericana, uff, ahí sales, ¿no? Y justamente haces primero que el ABC, ¿no? Que justamente les van a enseñar en emergencia, ya les van a enseñado, ¿no? El ABC. Después se hace se cubre con un apósito estéril o limpio, ¿ya? La herida, la fractura expuesta. No se hace maniobras ¿ya? De reducción, ¿en qué? En el lugar del accidente, recuérdense, de planificación de un manejo en el lugar del accidente. Sí se hace una inmovilización con férulas y después se evacúa al paciente para su tratamiento definitivo en el hospital, ¿no? Y ya en el hospital, se va a ver acá, ya en el hospital, lo que se hace, se coloca primero ya una vía periférica, ¿no? Donde se va a justamente dar todos los fármacos, todo lo que se necesita al paciente. Después está los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, y acá es justamente por eso hemos utilizado la clasificación de Gustilo-Anderson. En el tipo 1 se da cefalosporina, ¿ya? Por ejemplo, una cefalozolina, ¿ya? Intravenosa de 1 gramo por 8 horas, ¿sí? Tipo 1, cefalosporinas. En el tipo 2 lo pongo de color rojo, tipo 2 y 3 ya sea cefalosporina más un aminoglucósido que sería la ambicacina, 500 gramos por 12 horas, o en un bolo por 24 horas. Eso lo vamos justamente a detallar aquí para que lo tengamos ya complementado, ¿no? Entonces, tipo 1 lo vamos a poner de color, a ver, ¿qué color no hay? De color verde. Tipo 1. En el tipo 1 habíamos dicho
que se da cobertura antibiótica de cefalosporina, ¿no? Cefalosporina. De donde se indica la cefazolina. Cefazolina, ¿no? Y para el tipo 2 y 3 vamos a poner otro color, a ver, color verde, más oscuro, 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Aquí ya justamente se utiliza para terapia de antibióticos, cefalosporinas más una aminoglucosia, que era la amicacina, ¿no? Ya está. Ahí para tenerlo justamente perfecto, ahí todo ya estructurado en el cuadro de clasificación Gustilo y Anders. ¿Sí? Eso sería con respecto a la terapia, a la cobertura antibiótica. Ya está. Después se hace, justamente vamos a hacer la prevención antitetánica con una vacuna tetánica. Después se hace una descontaminación, justamente lo que les estaba diciendo a ustedes, chicas, ¿ya? Limpiar la herida, ¿no? Contaminantes externos como tierra, escombros o materia inorgánica, ¿no? Acá se va a hacer más que nada irrigación, lo vuelvo a colocar, irrigación, ¿ya? Y limpieza, ¿no? Con antisépticos. Antisépticos, ¿no? Tópicos pueden ser. Después tenemos al desbridamiento, acá sí va a ser desbridamiento quirúrgico, ¿no? Desbridamiento quirúrgico, que es más que nada, esa palabra creo que viene rotado justamente por cirugía general, ¿no? Donde se remueve los tejidos no viables, tejidos necróticos, ¿no? Material justamente contaminante, el sitio de fractura para promover esa curación adecuada, ¿no? Y prevenir infecciones. Después está la estabilización, ¿no? De la herida, inmovilizar, ¿no? La estabilización, ¿no? Inmovilizar. Y después está tratar la herida, ¿no? Cerramos la herida, pero depende si es que es un cierre primario o un cierre secundario, ¿no? Esto creo que no sé si han rotado por cirugía general, ya si entienden los términos más que nada de cierre primario, cierre secundario, ¿no? Dependiendo justamente del tipo de Bustilo y Anders. Y estas son las referencias más que nada, chicas, que se utilizó para la clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, si no para pasar ya con el tema, lo voy a dejar acá. Si no para pasar más que nada ya con el tema del post-test. Todo claro por mi parte. Perfecto. Entonces, uy, se me está acabando la batería. A ver. Voy a pasar entonces el post-test. Damos unos 5 minutos, ¿les parece bien? Para que puedan resolver el post-test. Y después vamos a ver la resolución de las preguntas. Un momento. Ya está. Ya compartí el post-test para que puedan justamente resolverlo. Me indican si es que lo pueden, si es que les deja entrar el link. No, no me deja. Me dice que no se aceptan respuestas. Y a ver, ahora sí, reinicien. Ahora sí. Perfecto. Ya, entonces damos unos 5 minutos y regresamos para justamente resolver las preguntas.
Estas chicas, a ver, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman si es que se puede escuchar, chicas? Si no, para ya ir resolviendo las preguntas. Sí, sí se puede escuchar. Ya, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir aquí para poder compartir. Uy, ya está. Para poder compartir aquí mi pantalla y resolver las preguntas del post-test. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Entonces empezamos. Primera pregunta. Vamos a acercar un poquito más. Primera pregunta. ¿Existen fracturas que se producen por microtraumatismos repetitivos, que sea por intensidad o sobrecarga o repetición, paréntesis, sobreutilización, lo que condiciona alteraciones en las propiedades fisioquímicas del hueso normal? Estas se conocen como fracturas. Dice mecanismo directo, no dice nada de justamente que sea un mecanismo directo, ¿no? Mecanismo directo era lo que habíamos mencionado cuando el trauma se da en el foco de fractura, ¿no? Trazo simple, la pregunta no me está indicando nada sobre, mecanismos de trazos, ¿no? De tipo de fractura sobre los trazos. De igual forma, trazo combinado tampoco. Fatiga sí sería porque justamente me está diciendo microtraumatismos repetitivos, ¿no? Entonces, justamente acá es donde entra la, la- el tipo de fractura por fatiga o por estrés, ¿no? También le pueden poner por estrés, recuérdense, ¿sí? Por mecanismo indirecto, no, mecanismo indirecto no tiene nada que ver con microtraumatismos repetitivos, porque mecanismo indirecto es cuando el foco de lesión, ¿no? Se da ya cuando está alejado, ¿no? Del foco de fractura o traumatismo. Siguiente pregunta. Varón de 19 años, recluta del ejército, acude por dolor al reposo en pie derecho. Menciona que anteriormente el dolor se presenta durante el entrenamiento militar y refiere intensidad y duración del ejercicio que ha ido aumentando en el último mes. En la radiografía usted encuentra una fractura del segundo metatarsiano del pie derecho. Esa fractura probablemente es del tipo, como bueno, acá el antecedente, ¿no? De su oficio, recluta del ejército, ¿no? Donde dice que aumenta la intensidad y duración del ejercicio en el último mes. Entonces acá, justo como en la pregunta anterior, es un tipo de fractura por fatiga o por estrés, ¿no? Por mecanismo indirecto ya habíamos dicho que no es, un trazo simple, no me da una radiografía, ¿no? No me indica nada para ver si es un tipo de trazo simple o con minuto. Fractura patológica tampoco, porque no me dice que es, por ejemplo, un adulto mayor o un antecedente de osteoporosis o alguna neoplasia, ¿no? Que tenga una neoplasia ósea, ¿no? Que afecte esa calidad ósea o esa calidad del huesito, ¿no? Del paciente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del proceso biológico que ocurre durante la fase inicial de curación de una fractura? Remodelación ósea. No, es la fase final, ¿no? Recuérdense, ¿en qué tipo de paciente está más potenciado? ¿Se acuerdan? ¿Adultos o niños? Niños, Niños, perfecto. Ajá. Formación del callo blando, sí. Formación del callo duro, no, no, eso se da después, ¿no? Después de la formación del callo blando. Resorción ósea, acá no tiene nada que ver resorción ósea. ¿Qué pasa si ocurre si acá les pongo la fase inflamatoria? ¿Qué hubieran marcado? Si la pregunta dice proceso biológico que ocurre durante la fase inicial de la curación o consolidación ósea. Si aquí hubiéramos puesto fase inflamatoria, ¿lo hubieran marcado? Geraldine, Daniela. ¿Sería resorción ósea? No, o sea, si en las opciones les hubiéramos colocado fase inflamatoria, quinta, ¿no? Quinta opción. Opción E, fase inflamatoria. ¿Lo hubieran marcado? sí. Sí, porque es la primera, ¿no? El primer evento que ocurre, ¿no? En la fase inicial, antes del callo blando, ¿no? Primero es la fase de inflamatoria, donde ahí se forma el hematoma, ¿no? Se forma el hematoma y después se da la fase del callo blando, ¿no? Acuérdense cómo diferenciar también cómo se ve en una radiografía, porque el callo blando no se ve, ¿no? No se ve, pero cómo podemos justamente saber si ya está en la fase de formación de callo blando por esos bordes, ¿no? Esos bordes escleróticos, esos bordes redondos, ¿no? Sí, ahí, por ahí debemos sospechar que ya, o insinuar que ya se está formando el callo blando, ¿no? Pero primero es la fase inflamatoria, ¿no? Pero como no está aquí,
pues formación de callo blando. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de fractura se asocia típicamente con un traumatismo directo y se manifiesta como una ruptura en el hueso en patrón de múltiples fragmentos? Ya habíamos hablado, ¿no? Cuando son múltiples fragmentos, conminuta. Perfecto. Oblicuo no es, transversa tampoco y fractura en espiral tampoco. Y dice la última pregunta, ¿qué tipo de fractura considera una fractura patológica y qué condición subyacente puede predisponer a este tipo de fractura? Fractura por estrés o fatiga predispone a una actividad física. Ya, sí, pero no estamos hablando justamente de una fractura por estrés, ¿no? Nos dice fractura patológica, ¿no? Fractura por avulsión predispone a lesiones deportivas. No, recuérdense que fractura patológica cualquiera, justamente causada por un antecedente de una enfermedad, como dice acá en esa siguiente opción. ¿No? Fractura es una fractura espontánea, ¿no? Que es causada por un antecedente de una enfermedad de osteoporosis o una neoplasia, ¿no? Un tumor óseo, ¿no? Acá esa sería la respuesta. La última opción dice fractura por compresión se asocia a traumatismos severos. No sería la respuesta, ¿no? Porque no estoy diciendo fractura patológica. Y sí, esa sería la resolución de las preguntas. Está perfecto. Voy a parar de compartir. Bueno, chicas, esa sería justamente toda la sesión del día de hoy, la sesión número 1, ¿ya? Ya estamos coordinando para justamente la sesión número 2 y donde vamos a hablar de las complicaciones de fracturas y otros temas más, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me las hacen llegar por el grupo o por el privado. Cualquier cosa estoy aquí para ayudarles, ¿sí, chicas? Entonces, eso sería Ya, todo por la gracias. sesión del día. Gracias. Gracias. Descansen, sigan estudiando. Éxitos.